administración de empresas. También ella tiene certificaciones en gestión de programas, proyectos PMP y gestión de riesgos. Ella nos acompaña desde Exisco, México. Fuertes los aplausos para ella. Tal? Muy buenos días con todos. Saludos al Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre. La verdad me siento muy honrada de estar aquí el día de hoy compartiendo un poquito con ustedes el conocimiento y más aún que también yo también provengo de un área tecnológica, entonces también empecé al igual que ustedes en una universidad y también pues hice mis estudios ingeniería en la SPOL, en el área tecnológica y de allí pues ya empecé en el área técnica, de ahí fui tomando diferentes roles y bueno, ahora nunca imaginé que la vida me mandaría hasta México. Entonces, justamente pues trabajo en una empresa actualmente tecnológica, Cisco Systems México. Entonces ya llevo trabajando aquí 13 años. La verdad, pues estoy muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, voy a iniciar mi presentación. Vamos a hacer la dinámica. Ya hemos tenido una jornada bastante larga, entonces vamos a interactuar, vamos a compartir y vamos a aprender, que es lo importante. Entonces, voy a compartir con ustedes mi presentación para ya empezar a conversar del tema. A ver, me da un minutito. Ok. Ok, voy a ponerla en pantalla completa. Ok, listo. La charla que vamos a dar el día de hoy, vamos a hablar sobre gestión de riesgos tradicionales y emergentes en portafolios, programas y proyectos. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera preguntarles primeramente ustedes, ¿qué entienden por riesgos? Lo que hayan escuchado, me gustaría saber su punto de vista. ¿Alguien que quisiera emitir algún comentario? Cualquier comentario es bueno, ninguna pregunta está de más. Estamos justamente aquí para aprender y retroalimentarnos. ¿Ustedes qué han escuchado de riesgo? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan riesgos? Están en mute por si acaso, no sé si alguien esté hablando. ¿Me escuchan? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan riesgos? ¿Algo malo, algo bueno? ¿Qué es lo primerito que escuchan cuando alguien les dice hay un riesgo? Bueno, en parte de riesgo sería como quizás por peligro, no se define para varios. ¿Puede hablarme un poquito más alto? Lo escucho lejos, por favor, que no lo escuché. Para mí, riesgo sería como ya un tipo de peligro, ¿no? Algún tipo de, no sé, como yo digo, peligro a correr. Pues sí, es lo que hemos escuchado. Siempre hemos escuchado más que nada en el contexto negativo, algo peligroso, amenazante muchas veces, a veces puede ser paralizante también. Entonces, aquí vamos a aprender, bueno, que justamente esa es es uno de los tipos de riesgos que encontramos. También vamos a conocer que hay también riesgos positivos. Suena un poquito raro la terminología, pero bueno, vamos a entender mejor el contexto. Básicamente, pues, acorde al diccionario, si lo buscamos que es un riesgo, nos dice que es la posibilidad de pérdida o daño. Básicamente nos habla de riesgo, nos habla de incertidumbre, que puede tener tanto un efecto positivo como negativo en los objetivos que tengamos en nuestros proyectos. Entonces, básicamente es la incertidumbre. Yo no tengo la certeza de que algo va a salir enteramente o va a contar con todas las condiciones necesarias al 100%. No tengo certeza. Certeza quiere decir 100% completamente, estoy completamente segura que esta situación es tal cual es.
sea, muchas veces, a veces hacemos suposiciones de situaciones en las cuales no tenemos certeza. Entonces, ahí hay un riesgo, aunque sea mínimo, pero hay un riesgo de que algo tal vez no salga acorde a lo que esperamos. Básicamente ese es el concepto de riesgos. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, antes de seguir en tema con el tema de riesgo, han escuchado qué son los portafolios, programas y proyectos, más allá de lo que dice aquí en el slide. ¿Qué han escuchado cuando ustedes escuchan un portafolio? Si alguna vez han oído un portafolio de algo. Tal vez en la terminología a veces la escuchamos cuando hablamos de portafolio de servicios. No sé si alguien ha escuchado alguna otra terminología al respecto sobre portafolio. Bueno, más allá del bolso que tenemos, el portafolio. Hola, buenos días. Mi nombre es Nixon Díaz, represento al equipo de Médica Ortiz. En sí, cuando se habla de portafolio, cuando se trata de algún negocio, tengo entendido que son como que las ideas ordenadas cronológicamente, pues para que éstas se vayan dando por el tiempo que se va estableciendo el negocio. Ok, básicamente tu portafolio parte de ideas, ideation. ¿Es correcto? Eso es correcto, lo que hemos escuchado. ¿Qué haya escuchado de programas? Más allá de los programas de radio o los programas de televisión. ¿Qué han escuchado de programas? Sé que tiene... ¿Qué tal? Buenas. En el tema de portafolio de proyectos se utiliza bastante lo que son programas ya tecnológicos para llevar paso a paso este tipo de proyectos o tipos de portafolio. Básicamente se utiliza un programa dentro del área de portafolio de proyectos. Ok, muy bien. ¿Y qué haya escuchado sobre la terminología proyecto? ¿Qué es un proyecto? Buen día, me presento, soy Eduardo. Un proyecto, por decir así, en programas y en portafolio, sería en el momento donde estén los datos pasando para ordenarlos y guiarlos en ese portafolio, en ese programa. Un proyecto es organizarlo para que sea bien analizado y analizado en ese suceso donde esté el producto o la organización. Gracias. Ok, muchas gracias por sus opiniones. Bueno, vamos a justamente, bueno, algunas personas me dijeron la idea que tenían, algunos sí están un poquito casi acorde a lo que viene el significado de un proyecto. La verdad, pues son conceptos que muchas veces desconocemos. Básicamente nosotros tenemos proyectos que básicamente son esfuerzos temporales que tienen un principio, tienen un fin y tienen un alcance determinado y los tenemos que completar en un tiempo determinado. Básicamente el objetivo es crear un producto, un servicio. Básicamente por eso desarrollamos proyectos. ¿Cuál es el propósito de los programas? Bueno, nos dimos cuenta que muchos proyectos manejados de manera individual muchas veces no nos dan los resultados y los beneficios esperados, el valor. Muchas veces completamos proyectos y básicamente entregamos básicamente lo que venía en el alcance del proyecto y esos proyectos no se sostenieron en el largo plazo. Y obviamente como no hubo esa sostenibilidad en el largo plazo, obviamente los beneficios no se vieron realizados. Entonces, básicamente, bajo ese concepto, lo que se hizo es básicamente agrupar todos los proyectos relacionados que dan un beneficio común para poderlos agrupar de una mejor manera y obtener el valor por el cual fueron considerados. Ese es el propósito de tener programas, son proyectos relacionados. Por ejemplo, un programa de salud puede tener concentrados proyectos, programas, justamente subprogramas, inclusive programa de diabetes, programa de SIDA, programa de justamente los temas cardíacos. Entonces, a su vez, el programa de diabetes se puede dividir, diabetes orientado a proyectos justamente relacionados a riñones, a páncreas,
subtemas, son proyectos relacionados que tienen un mismo beneficio común para poderlos administrar mejor. Muchas veces estos proyectos, pues terminamos un proyecto y es dependencia para el siguiente proyecto. El beneficio que me da ese proyecto me sirve para el siguiente proyecto. Y así a su vez, y obviamente nuestro objetivo principal es obtener los beneficios esperados, obtener los objetivos que tenemos justamente de ese programa. ¿Cuál es el propósito entonces del portafolio? El portafolio básicamente lo que hace es agrupar tanto estos programas y estos proyectos y aparte la operación como tal, porque una vez que nosotros terminamos los proyectos, pues simplemente los entregamos al área de operaciones y el área de operaciones los sigue ejecutando. Entonces, básicamente, aquí ya no hay la dependencia de que estén completamente relacionados, simplemente están agrupados. Entonces lo que se hace es administrarlos a nivel global, tanto programas, subprogramas, subportafolios también. Tenemos también proyectos, también no exactamente relacionados a objetivos estratégicos, a beneficios en común me refiero. Obviamente este portafolio completamente el objetivo estratégico para lo cual fue creado el portafolio. Puede ser el portafolio de IT, el portafolio justamente de la parte de calidad en cada una de las empresas. Entonces, cada uno cumple objetivos estratégicos, cumple métricas, los objetivos son medibles, obviamente son alcanzables, son temporalizados, son realistas. Entonces, tienen que ser estos objetivos completamente claros para toda la empresa para que se alineen justamente los programas y los proyectos con los cuales necesitamos para cumplir esos objetivos. No, la verdad también antes no tenía idea de cuál era la diferencia cuando me hablaban de portafolio o por qué creábamos los programas. Entonces realmente pues es una forma de poder tener una mejor administración y obtener los beneficios esperados y alineados a nuestros objetivos. Ese es el propósito. Bueno, teniendo claro esto, realmente pues la parte de los riesgos se aplica tanto a los portafolios, a los programas, a los proyectos, a las operaciones, a las empresas. Las empresas tienen portafolios, tienen programas, tienen proyectos, las empresas tecnológicas, las empresas en diferentes áreas. Entonces, básicamente pues aquí vamos a hablar de dos tipos de riesgos. Tenemos tanto los riesgos negativos y los riesgos positivos. Los riesgos negativos era lo que ya hemos hablado antes, que básicamente son los que tienen la posibilidad de una pérdida y un daño, y más que nada implica pues tener el conocimiento de los problemas que pueden ocurrir en el proyecto y pueden impedirnos que lleguen a que nosotros obtengamos el éxito. Entonces es muy importante pues tratarlos porque es una forma de asegurarnos de que los proyectos pues obviamente lleguen a su fin exitosamente y obviamente nuestras inversiones no sean perdidas porque obviamente es tiempo que nosotros invertimos, recursos, dinero, entonces la verdad pues no podemos darnos el lujo de perder esos recursos. Entonces más que nada aquí los riesgos pues pueden evitarse, pueden mitigarse, que es disminuir justamente la probabilidad de ocurrencia del mismo, pueden transferirse, me refiero a dar, por ejemplo, comprar un seguro y este seguro se encargue, en caso de que me pase algo, de cubrir esa ocurrencia, ese evento, o simplemente los acepto, ok, estoy completamente clara de lo que puede pasar y bueno, si es que pasa, pues ahí considero, si es que tengo una acción reactiva, luego que el riesgo me pasó o simplemente lo acepto tal cual es. Y obviamente eso ya depende, obviamente son decisiones corporativas. Pues básicamente ese es el tratamiento que se le sigue a los riesgos negativos. Aquí vamos a hablar del riesgo, el tema, la terminología riesgo positivo, que solamente pues la verdad casi nunca lo hemos escuchado. Básicamente los riesgos positivos son los que terminan en cosas buenas, o sea, oportunidades. Muchas veces, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto y un proveedor nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Si ahorita tú me compras esta tecnología en este periodo de tiempo, te voy a dar un descuento de un 30%. Obviamente, en comparación de adquirir tal bien o producto en otro determinado periodo de tiempo, entonces obviamente es una oportunidad para mí porque yo voy a tener ahorros. Entonces, a eso se refiere la terminología de riesgos positivos, más que nada las oportunidades que yo identifico que me pueden ayudar en ahorro de costos, en ahorro de recursos, en ahorro de tiempo. Entonces, más que nada, estos riesgos positivos deben de explotarse, o sea, sacarle el máximo provecho.
deben de compartirse. Obviamente yo también puedo asociarme con algún otro partner. Sabes que ahorita no tengo los suficientes fondos para yo mismo comprar toda esta tecnología, pero yo me asocio con este partner y lo compramos entre conjunto, compartimos el beneficio. Se pueden también mejorar, que es mejorar es básicamente incrementar la probabilidad de que la situación sí se dé sí, o simplemente lo acepto, que venga. Entonces, más que nada, nos ayudan a obtener estos riesgos, son beneficios. Entonces, tenemos que aprovechar al máximo las ventajas competitivas, oportunidades, y más que nada esto nos tiene motivadas, obviamente porque vamos a ganar, vamos a tener beneficios todos. Entonces, más que nada, el proceso de la gestión de riesgos, ya se dan cuenta que hay que manejarse de manera proactiva e integrada, y hay que considerar tanto estos riesgos negativos como estos riesgos positivos. La verdad, pues yo sí, no sé si alguien me puede decir si es que escuchó alguna vez la terminología de riesgos positivos. Bueno, me imaginé, sí, yo tampoco la había escuchado antes de justamente de empezar el estudio más profundo con los riesgos. Básicamente lo que nos ayuda a la gestión de riesgos es identificar, analizar y responder al riesgo durante todo mi ciclo de vida de mis proyectos, programas o portafolios, con el interés pues de alcanzar los objetivos del proyecto. Entonces aquí esto me ayuda a conseguir el éxito y seleccionar buenos proyectos y determinar el alcance real, porque muchas veces estos proyectos no vienen con estimaciones correctas de alcance, de tiempo, de costos. Entonces, esto me ayuda a prever y obviamente pues utilizar de mejor forma mis recursos. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es tratar de disminuir al mínimo mis riesgos potenciales negativos mientras maximizo las oportunidades. Entonces, aquí hay dos tipos de riesgos, porque ustedes ya se dieron cuenta de que hay situaciones en las cuales, pues, por más que nosotros realicemos actividades preventivas o proactivas, simplemente hay situaciones que pasan. Por ejemplo, el COVID. El COVID fue una situación que fue complicada prever porque había habido otro tipo de pandemias, pero no una similar con determinadas características. Entonces, en ese caso, pues, aquí clasificamos dos tipos de gestión de riesgos. Tenemos los riesgos tradicionales, que son los que identificamos porque ya tienen un registro histórico, ya los conocemos y de cierta manera ya identificamos cómo ha sido su comportamiento, y obviamente con esa información, pues, y tenemos expertos en el área. Con toda esa información nosotros podemos sacar justamente, considerar estrategias apropiadas para poderlos redirigir, y también podemos estimar costos, recursos, y también tenemos los riesgos emergentes, que es lo que vamos a hablar más adelante. Vamos a empezar primero con los riesgos tradicionales, que son los que ya normalmente ya tenemos condiciones históricas. Básicamente la estructura del riesgo básicamente es el evento del riesgo, la probabilidad de que ocurra o no, lo que les hablé. ¿Qué tan probable es de que esta situación ocurra? Si sea un 10%, sigue siendo riesgo, pero obviamente tiene una probabilidad baja de ocurrencia. ¿Y cuál es el impacto o consecuencia? Impacto y consecuencia, obviamente, medidas desde los objetivos de mi proyecto, que es importante para mí. En este caso puede que para la compañía sus objetivos principales le duela mucho la parte de costos, o para ellos es más importante la parte de calidad. A eso se refiere con objetivos. Entonces, si me va a impactar en esos objetivos que ya son específicos para tu área de negocio, pues obviamente es un riesgo. Entonces, básicamente la forma de poder enunciar un riesgo de manera correcta, esto también es importante tenerlo claro, porque muchas veces cuando no lo enunciamos correctamente, pues no tenemos idea cómo resolver el problema. Básicamente lo que se trata de esclarecer con cada riesgo es establecer la causa raíz del riesgo, el evento como tal de la situación y el impacto o consecuencia en los objetivos del proyecto. ¿Por qué es importante la causa raíz? Porque muchas veces pues ya sabemos de que una situación está pasando, pero no tenemos la claridad de qué lo ocasionó. Y al momento de no tener esa claridad exacta de qué fue lo que lo ocasionó, pues no vamos a establecer estrategias o acciones precisas que nos ayuden pues a eliminar ese riesgo, o de alguna manera a minorarlo, a minorar su impacto o justamente su ocurrencia, su probabilidad de ocurrencia. Entonces, es muy importante evaluar la causa raíz del mismo. ¿Por qué ustedes creen que es importante identificar los riesgos pronto? ¿Por qué ustedes creen?
A ver si alguien puede emitir su comentario, nos puede decir por qué para ustedes es importante que yo sepa de los riesgos pronto, lo que va a pasar, lo que puede pasar, mejor dicho, porque es probabilidad. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Aquí otro punto en el mientras tanto que también quiero resaltar es que muchas veces confundimos riesgo con hecho. A veces consideramos riesgo como situaciones que ya sabemos que van a ocurrir sí o sí. Entonces, eso también tenemos que tener mucho cuidado porque cuando ya son situaciones que sí o sí van a ocurrir, obviamente ya tenemos que considerarlas dentro de nuestra planeación de proyecto. En el mientras tanto que conozcamos de situaciones o eventos que hay probabilidad de que ocurran o no, sigue siendo riesgo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque muchas veces tendemos a confundirnos en estas dos terminologías y tratamos ya situaciones que ya sabemos que se van a dar como riesgo. O sea, realmente ahí no hay nada que prevenir porque ya sabemos en sí que esa situación va a pasar. ¿Por qué consideran ustedes entonces que es importante que podamos identificar los riesgos de forma temprana? ¿Qué tal? Bueno, creo que es importante para poder evitar los daños colaterales, ¿no? Posible impacto de pérdidas dentro del negocio o la empresa. O sea, es muy importante en general y hacerlo lo más pronto posible, más que nada porque obviamente al principio del proyecto tenemos menos costos asociados, porque obviamente tenemos menos esfuerzos, recién estamos arrancando. Entonces, si nosotros los identificamos a tiempo, pues no vamos a, como decir, gastar recursos en algo que tal vez ya pudimos haber evitado. Entonces, por eso sí se recomienda altamente que se identifiquen los riesgos en el tiempo más pronto posible, más que nada para poder ahorrarnos, tener menor impacto en costos y tener un tiempo de reacción también rápida. Entonces, porque muchas veces ya cuando reconocemos los riesgos ya al final, muchas veces hemos perdido muchos meses, hemos perdido mucho dinero, la gente está también a nivel moral completamente desgastada. Entonces, eso también es importante mantener la moral en los equipos de trabajo. Entonces, por eso es importante que hagamos este trabajo y se lo realice entre todos, no solamente lo hace el project manager, sino todos los equipos de trabajo, los expertos que conocen de diferentes áreas y giros de negocio. Te reúnes y con ellos te pones a evaluar los riesgos que pueden haber. Aquí hay un tema también importante, el tema de tolerancia al riesgo. La verdad es un tema subjetivo, porque lo que para mí puede ser riesgoso, para ti no puede ser riesgoso. Para mí no puede ser riesgoso tirarme de un paracaídas, pero para ti sí, a ti te aterra. Entonces, obviamente, son las percepciones que tenemos cada ser humano, obviamente desde nuestra perspectiva, qué es riesgoso o no para cada uno. Entonces, sí es muy importante definir cuál es la actitud frente al riesgo de la empresa donde estás trabajando, el grupo justamente del proyecto, las personas que van a recibir este producto o servicio. Es necesario que tú sepas cuál es su perspectiva y su actitud frente al riesgo, qué riesgos tomarían en cuenta, qué tanto van a querer arriesgar, qué tanto van a tender a aceptar o no cierta situación. Entonces, este tema es muy importante, más que nada porque existen tres tipos. Hay personas que son más arriesgadas, que obviamente ellos dicen, ok, lo tomo, y no le da tantas vueltas a las cosas, y simplemente pues quiere asumir ese riesgo. También tenemos las personas que son neutrales, que obviamente como que si no, o sea, se mantienen en términos medios. Y las personas que son completamente aversos al riesgo, que completamente para ellos que haya una pequeña afectación, por ejemplo, en la red, aunque aunque sea un área mínima, pues obviamente van a explotar. Entonces, a estos stakeholders hay que analizarlos, por eso hay que tener muy claro cuál es la percepción con respecto al riesgo, porque dependiendo a eso, pues establecemos la planeación, establecemos qué estrategias vamos a considerar para prevenir estos riesgos o eliminarlos. Entonces es muy importante primero tener claro en la cultura organizacional cuál es su percepción de riesgo y también hablamos aquí cuáles son sus niveles de umbrales. Por ejemplo, alguien puede decirme, ok, yo nomás voy a aguantar como empresa que tengamos nomás un aumento de costos en un punto 1%, un 10%. Si me subes de eso, la verdad, ahí sí para mí esto es inconcebible.
Entonces, esos parámetros son los que uno tiene que definir con exactitud, porque tú me puedes decir, ok, el riesgo de que aumente costos, pero yo te pregunto, ¿aumento costos en qué porcentaje? Muchas veces el error aquí en la parte de estimación de riesgo es que lo dejamos general. No podemos dejarlo general. ¿Para ti qué es entonces algo que ya sea inconcebible? ¿Qué porcentajes? Por eso siempre nos tenemos que cuestionar. Por ejemplo, si me afectas en la calidad, yo te pregunto, a ver, ¿cuál es tu umbral en el cual ya la calidad para ti se vuelve inconcebible no tolerar que haya alguna falla? Entonces son esas preguntas que nos tenemos que hacer y hacerle más que nada a nuestro entorno en el cual vamos a desarrollar este proyecto. ¿Por qué percepción y qué nivel de tolerancia frente al riesgo tienen? Entonces, básicamente lo que hacemos es la planificación, que la planificación es prácticamente donde defino mi receta de cocina. ¿Cómo, cuándo, dónde, quién, para qué, quién va a hacer tal cosa, quién va a ser responsable de tal cosa? Es importante que definamos roles y responsabilidades. ¿Quién se va a ocupar de esto? Porque si no, imagínense, quede en el aire y la gente pues no va a tener un control justamente de los riesgos que se vayan dando. O sea, cada quien tiene que estar asignado una responsabilidad, un owner, y obviamente tiene que ser el propietario de ese riesgo y obviamente tiene que indicarnos las actualizaciones y estar a cargo y responsable de todas esas actividades. Entonces, lo que hacemos es identificar, una vez que tenemos la planificación, ya hemos definido la receta de cocina, le llamo así, identificamos los riesgos. De ahí viene la parte de un análisis cualitativo y cuantitativo, que eso lo conversaré más adelante. Y básicamente, cuando yo hago el análisis, yo defino prioridades, porque obviamente a mí me va a salir una lista inmensa de riesgos. Y no tengo completamente todo el dinero ni los recursos para considerar todos. Entonces, lo que yo hago es establezco prioridades. Muchas veces las fallas que tenemos en nuestros entornos laborales es que creemos que todo es importante y realmente no todo es importante y por eso perdemos el enfoque en obviamente cómo utilizar los recursos y tiempo en lo que realmente sí necesitamos, que es urgente y necesitamos sacarlos ya. Entonces, por eso es muy importante pues establecer prioridades. Una vez que definamos qué es prioritario para mí, para mi proyecto, para la empresa, pues ahí yo defino pues las estrategias. Obviamente que ya lo hemos hablado, eliminar, transferir, mitigar o aceptar. Y obviamente pueden darse una vez que ya inclusive hayamos prevenido, puede que se den riesgos que queden todavía residuales, o sea, a pesar de que yo efectúe alguna de esas actividades, puede quedar rezagos de algún riesgo o puede haber un riesgo secundario a partir de esa estrategia. También hay que tener mucho cuidado con eso. Y básicamente, pues eso considerándolo de manera proactiva y también obviamente si de manera reactiva, a pesar de que los esfuerzos proactivos consideramos justamente acciones, no funcionaron, pues vamos a considerar acciones reactivas como tal para responder si ya la situación se da. Y obviamente ya si yo tengo los recursos y si ese tema en particular es demasiado importante y crítico para mi empresa, pues invierto. Obviamente la parte de gestión de riesgos es inversión. Entonces, ¿qué es lo que primero voy a hacer? Voy a identificar los riesgos. ¿Qué es lo que hago aquí? Primero tengo que entender qué riesgos potenciales me afectan a mi área específica de negocio. Entonces, aquí lo que hacemos con los grupos de trabajo, con las áreas específicas, nos reunimos, por ejemplo, si mi área tecnológica, pues requiere gente de seguridad, requiere gente de data center, requiere gente justamente de enrutamiento, gente de la parte operativa de la red. Entonces ahí yo me reúno con cada uno de estos grupos para ver cuáles son los riesgos con respecto a este proyecto que voy a implementar, de qué manera los va a impactar. Entonces hago lo que se llama lluvia de ideas, cada cual me va dando sus ideas de lo que podría considerar impacto. Y aquí también utilizo justamente una herramienta que se llama técnicas Delphi. Técnicas Delphi básicamente son, yo llevo expertos completamente en esa área específica para que ellos me ayuden también a desarrollar con los grupos de trabajo justamente pues lleguemos a un consenso para definir futuros comportamientos. También hago entrevistas a grupos, puede ser que yo me entreviste justamente con los directores de manera individual. Esta gente siempre tiene tiempos completamente limitados. Yo ya voy con un cuestionario de preguntas o justamente hago en grupos de trabajo, hago cuestionarios, desarrollo cuestionarios
estructurados. Y también es muy importante el tema de los supuestos, porque a veces consideramos los supuestos como cosas que realmente sí vamos a contar y muchas veces no es así. Muchas veces a veces dicen, ok, vamos a contar con tal equipamiento cuando ya vayamos a implementar el proyecto. Entonces muchas veces ya arrancamos el proyecto y los equipos no están listos, no lograron comprarlos a tiempo. Y obviamente ese supuesto que consideramos que lo íbamos a tener al tiempo exacto, ya nos retrasó el proyecto. Entonces sí es muy importante también conocer las asunciones que estamos considerando, porque obviamente si no son certezas, son riesgos. Entonces es muy importante en el tema de identificación. Y lo mismo los estudios comparativos, porque obviamente también es importante observar situaciones similares que les hayan pasado a otras empresas en nuestra misma industria. Aprender de los errores de los demás, eso es correcto. Entonces, obviamente, tomamos también toda esa información para poder pues, hacer el análisis. Y el análisis FODA, básicamente FODA es una terminología que hace referencia a las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que tiene una empresa. Entonces, también evalúa pues, lo que son las fortalezas y amenazas, pues. Fortalezas y amenazas. Fortalezas y debilidades son prácticamente dentro de mi empresa como tal. Y los factores externos son lo que son oportunidades y amenazas. O el entorno también me afecta, lo que es las políticas sociales, económicas, legales, del entorno. Entonces pueden haber leyes que me afecten, mi proyecto no, o necesito permisos específicos, por ejemplo, del ente de telecomunicaciones para poder avanzar en mi proyecto. Entonces son consideraciones que tenemos que tener en cuenta, porque si no vamos a tener stoppers en estos proyectos. Entonces es muy importante pues identificarlos, porque también nos ayuda pues a identificar los riesgos positivos y los riesgos negativos, y así pues a establecerlos en nuestra planeación. Entonces, una vez que nosotros ya hemos identificado pues los riesgos, nos va a salir pues un listado inmenso. Y también considerando el tema de cuál es mi percepción frente al riesgo y también los umbrales de riesgo en los cuales estoy yo dispuesto a tolerar, yo defino pues qué probabilidad de ocurrencia de ese evento de riesgo es posible. Y el impacto como tal, el impacto pues se mide, en este caso, si hablamos en términos cualitativos, que ya son terminologías un poco orientadas a percepciones, o sea, subjetivas, que para mí es alto, media o baja. Todo eso lo tenemos que concientizar, obviamente, con la empresa y decir, ok, para ti este tipo de riesgos es alto, medio o bajo. Entonces, ya teniendo esas justamente simbologías, obviamente ya teniendo claras esas definiciones, ese marco de referencia, tenemos que partir de un punto de referencia. Entonces, obviamente ya definimos, ok, para mí esto es alto. Entonces, en base a eso, hago primero un análisis cualitativo, que es un análisis básicamente de percepciones. Posterior a ello, viene un análisis cuantitativo, porque yo sí necesito saber, en general, impacto. Ok, yo necesito saber impacto, pero ya realmente cuánto me va a costar eso, cuánto tiempo me va a retrasar eso en mis objetivos de proyecto. Ahí hablamos de términos cuantitativos. Entonces, una vez que nosotros hagamos ese tipo de análisis, obviamente ya tenemos ya información más clara para poder priorizar qué es más importante para mí, que estoy dispuesto justamente a invertir para prevenir, e inclusive yo me puedo dar cuenta de que tengo demasiados riesgos que yo simplemente decido que yo voy a cancelar ese proyecto porque ese proyecto no me conviene para nada a nivel financiero. Entonces, este tema realmente es muy crucial, porque ya con esa información podemos decidir o no si no desperdiciamos los recursos que tenemos. Entonces, una vez que nosotros pues ya tengamos priorizados los riesgos, pues establecemos lo que se llaman planes de respuestas. Obviamente, pues determino pues cuál es la respuesta más conveniente, como ya lo hemos visto, si evitamos, completamente lo eliminamos, lo transferimos, lo mitigamos, determinamos obviamente ese costo de la respuesta. Y luego, ¿por qué es importante determinar el costo? Porque obviamente no vamos a gastar mucho más. Imagínense que la prevención sea más caro que el impacto del riesgo. Obviamente no justifica. Entonces yo decido simplemente aceptar la situación y simplemente establezco una situación que ya prácticamente reaccione frente a la situación ocurrida. Es más barato muchas veces. Entonces es muy importante también considerar el tema de los costos. Entonces, en base a eso, pues nosotros, ya teniendo esa información de cuánto me cuesta prevenir, pues esa información, pues obviamente es costos, es tiempos, porque obviamente yo voy a invertir acciones y esas acciones me involucran tiempo. Adicionalmente, esas acciones me involucran recursos también. Entonces, obviamente, ya son actividades que yo tengo adicionales que considerar
para prevenir el riesgo. Y obviamente, como estoy haciendo esta planeación, esas actividades deben de incluirse tanto en mi cronograma, porque ya son actividades adicionales, y también tengo que considerar costos de prevención de riesgos, porque obviamente es parte de mi presupuesto, y a eso le llamamos reservas de contingencia. Y también hablamos aquí de la parte de reservas de contingencia, son justamente las reservas que nosotros establecemos en base a nuestro análisis de riesgo de los riesgos que identificamos. ¿Cuánto vamos a necesitar para prevenir eso? Lo agregamos en nuestro presupuesto del proyecto adicionalmente. Y hay un factor también importante de los riesgos no conocidos. Riesgos no conocidos, por ejemplo, son situaciones imprevistas. Por ejemplo, nos llovió en tal temporada y la verdad no esperábamos lluvias, pero no son situaciones de alto impacto, realmente. Sí tienen un impacto, pero no un impacto grande como un terremoto. Eso sí ya es un impacto completamente grande y que involucra completamente toda una población o un país, inclusive una ciudad. Entonces, ahí hablamos de la terminología reservas de gestión. Y muchas veces lo que hacen las empresas es asignar simplemente un porcentaje pequeño de todo su presupuesto que tienen en el proyecto. A veces lo que hacen, ¿sabes qué? Me dicen, vamos a asignar nomás un 1% a la parte de gestión, reservas de gestión. Entonces, considerando ya en este caso, para el presupuesto general de mi proyecto, yo digo, mis reservas de contingencia, que son las reservas justamente de prevención de riesgos, que hice yo ya mi análisis previo, y la reserva justamente para las situaciones imprevistas. Y estos montos se manejan por separado, ninguno se toca, porque a veces, bueno, lo que pasó justamente en nuestro país, cuando hubo el terremoto del año 2017, justamente no teníamos reserva de gestión, porque como asumimos que esas situaciones muy raramente nos pasan, pues agarramos ese monto que teníamos estimado ya justamente para otras cosas. Normalmente pues los países tienen reservas de gestión justamente para resolver estas situaciones. Entonces, ahí para aterrizarlo un poquito más, el concepto de reserva de gestión. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto antes de irnos a riesgos emergentes. Tengan alguna, no solamente puede ser pregunta, puede ser un comentario también. ¿Ustedes se imaginaron de que había que considerar estos montos justamente de prevención de riesgos? Muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Simplemente asumimos que las condiciones van a ser ideales. Es verdad, ¿no? Ustedes no se hubieran imaginado. No sé si alguien tal vez lo hubiera visto, así sea. A veces asumimos que las cosas pasan mágicamente y realmente pues no pasan mágicamente. O consideramos que va a ser un mundo completamente ideal, pero sí tenemos condiciones cambiantes. Entonces, no sé si alguien quiere emitir algún comentario allí sobre alguna experiencia, tal vez en la que hayan visto que realmente pues no hicieron este análisis y porque obviamente no conocíamos y está bien, estamos aprendiendo, aprendemos de los errores. Entonces, Bien, no sé si, preguntas. sí, tienen alguna pregunta o algún comentario, también es bienvenido. Siempre es bueno que la gente nos diga su experiencia y nos comente, la audiencia. Inclusive esta parte de riesgos, les cuento, es importante considerar el momento que queremos ser emprendedores. Imagínense, tenemos varias ideas de negocio. Entonces, si no consideramos si tal negocio va a ser riesgoso, no para mí, no estoy hablando solo en términos financieros, ya se dieron cuenta que hay muchos factores a considerar. Estamos hablando de la operación, estamos hablando del mercado, estamos hablando también de la parte tecnológica, si es que amerita, la parte de calidad, de procesos. Si no se hace un análisis así exhaustivo, pues
Pues si no vamos a ciegas a invertir en algo que no sabemos qué tan riesgoso no vaya a ser. Entonces, inclusive nos sirve hacer este tipo de análisis cuando queremos ser emprendedores. Justamente hacemos las evaluaciones necesarias, partimos de un caso de negocio en el cual pues hacemos un análisis costo-beneficios, vemos qué tan beneficioso es para mí, obviamente considerando también sus riesgos. Entonces, esta parte la verdad se vuelve muy crucial, no solamente cuando ejecutamos ya un proyecto que ya nos lo asignan, sino también cuando vamos a invertir en algo. Entonces, por eso lo pongo en la mesa para que lo empecemos a pensar, porque muchas veces no lo consideramos, entonces simplemente decimos no funcionó el negocio, o sea, perdí mi dinero. Entonces, ya comenzar a pensar de esta forma proactiva nos ayuda pues a tener una claridad y dirección hacia dónde queremos ir, si nos conviene o no. Master Giselle, tenemos una pregunta acá en el auditorio. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Martín Frías, de nivel de TDS. Mi pregunta es, ¿cuáles son las técnicas que se pueden implementar para identificar un riesgo? ¿De dónde podemos sacar información para investigar un riesgo? Lo que me preguntaste. Sí. Básicamente, pues primero, pues estudios comparativos. Primero, lo primerito que haría es obviamente en el mercado. Si yo voy a emprender algo o un proyecto, si buscaría proyectos similares en la misma industria. Y obviamente esa base de datos me ayuda. Muchas veces la base de datos de la empresa ya tiene un registro de riesgos que ya han pasado en implementaciones similares, por ejemplo, en el área tecnológica. ¿Qué condiciones y procesos hay que seguir para que las cosas salgan de manera exitosa? Primero, primerito hay que revisar justamente cuáles son los activos organizacionales de la empresa, los procesos, los archivos históricos, cómo es mi cultura organizacional, también justamente pues una forma de poder tener este análisis de riesgo. Este análisis de riesgo, ojo, no lo hace una persona sola, porque ese es el error, porque a veces se lo tiran todo al gerente de proyecto y realmente el gerente de proyecto obviamente sabe cómo guiar a los equipos de trabajo, pero no tiene todo el expertise técnico del área. A veces, bienvenido sea, pero siempre es bueno el aporte de varias personas. Entonces, lo que tienes que hacer en este caso es reunirte con expertos en el área para que ellos te puedan hacer una evaluación de qué riesgos o qué situaciones pueden darse en ese momento. Entonces, básicamente, te ayudas también con entrevistas, con justamente, pues, lluvia de ideas, más que nada. Entonces, sí necesitas tomar información histórica y apoyarte en los grupos de trabajo y expertos para poder tener esa información. Esa información no la tienes a la mano. Entonces, esa sería la forma, pues, de poder identificar riesgos, porque a veces uno se queda perdido, pues, en los riesgos y dice, chuso, ¿qué voy a hacer? Y también los riesgos, pues, tú los categorizas. Tú dices, bueno, okay, voy a separar. Tengo riesgos asociados a tecnología, recursos humanos, a manejo justamente de interesados de mi proyecto, que es importante también eso. Si no consideramos las perspectivas y la forma de cómo maneja cada equipo de trabajo y que me va a contribuir o no a cierta información que requiero, o me puede provocar un stopper inclusive para avanzar en un proceso, es muy importante considerar a las personas también. Entonces, todas esas consideraciones tengo que tener en cuenta en mi registro de riesgos. Tengo que analizar mis interesados, ver la parte de mi alcance, costos, la parte del tiempo, qué riesgos puedo tener en base a recursos humanos, a calidad, adquisiciones inclusive. Puede que algún proveedor ya me haya fallado las últimas veces y obviamente ya involucro un riesgo para mí porque me va a retrasar el proyecto. Son esas condiciones que tengo yo que considerar. Un análisis completo en general de lo que son justamente proveedores, las personas, la parte de recursos humanos, la parte de alcance, tiempo, calidad. Básicamente eso sería que hacer. También el entorno es importante, pues los aspectos regulatorios, entonces los permisos, el entorno económico en general. Entonces, todos esos factores son los que tienes que considerar al momento de hacer el análisis. Esto no lo haces sola. ¿Estamos? Sí, correcto. Tenemos una última pregunta acá en el auditorio. Escuchamos. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Neisser Barzola de Telmex Matutina. Y tengo una pregunta, ¿qué hacer en caso de que un problema, un riesgo no esperado ataque a la empresa?
o cuáles son las medidas a tomar para poder de que la empresa no decaiga rápidamente, sino poder sobrevivir, sobrellevar aquel problema, aquel riesgo. Gracias. Bueno, dependería obviamente de qué tan impactante es la situación que se dio. Si el impacto es grande, pero no extremadamente grande como un terremoto, pues acuérdate que tenemos las reservas de gestión. Para eso justamente nos sirven. Las reservas de gestión no se tocan. Y obviamente están dentro del presupuesto completo del proyecto, pero ese fondo lo tiene en particular la persona a quien me fondea el proyecto. En este caso es un dinero que está reservado, pero no lo puedo tocar hasta que ya la situación en particular se dé. Ahí yo puedo hacer uso de ese dinero y esos recursos. Por eso es muy importante definir, como habíamos ya conversado, un presupuesto que se llama reserva de contingencia, que es justamente definido en base a los riesgos que yo ya identifiqué y obviamente estimé cuánto me van a costar. Ese dinero sí lo tengo el project manager, sí lo tiene normalmente el gerente, quien está liderando el proyecto, sí tiene acceso a ese dinero, porque ya es algo que estimó y planificó. En el caso de situaciones no previstas, pero que no tengan un alto mayor de impacto de incertidumbre cambiante, pues justamente pues tenemos ese monto que se llama reserva de gestión. Por eso es muy importante pues considerar esos dos montos dentro de mi presupuesto. ¿Estamos? Sí, muchísimas gracias. Bueno, de esta manera agradecemos la intervención de quien nos acompañó desde México, la ingeniera Giselle Guardado Proaño Magíster, que de una manera muy propicia estuvo acá con nosotros en esta modalidad virtual, compartiendo importante información. Muchísimas gracias, Máster. Bueno, muchas gracias a todos y obviamente hay que tener el control de estos riesgos. O sea, obviamente es un control continuo durante todo el ciclo de vida del proyecto. Es lo que quisiera para finalizar, pues comentarles del manejo de los riesgos. Ya cuando ya son situaciones emergentes, pues ahí el tema ya habla más que nada de las condiciones de la empresa de adaptabilidad, resiliencia, para poderlos llevar. Y básicamente el análisis es completamente diferente a lo que iniciamos ahora porque ya no tenemos registros históricos y vamos haciendo planeación en el camino. Para el caso del COVID, pues se realizó toda la planeación en el transcurso del tiempo y en base a lo que íbamos observando, íbamos justamente viendo. Y para este análisis, hay nomás para cerrar, porque yo sé que estamos cortos de tiempo, realmente pues ahí la información de dónde la tomamos es por básicamente el Foro Económico Mundial siempre expone una lista completa de riesgos emergentes y ahí los riesgos emergentes se van evaluando en base a periodos de tiempo, 5 años, 10 años, 15 años y obviamente con todo ese listado que ellos despliegan, nosotros los asociamos a nuestra área tecnológica y verificamos exactamente de qué manera puede impactar a nuestro negocio. Entonces aquí hablamos ya temas de continuidad de negocio y estrategias de redundancia para poder sostener y recuperar las cosas más en el corto plazo posible y adaptarnos a ello. Muchas gracias, fuerte un aplauso para quien estuvo con esta excelente intervención. Seguido tenemos agradecimiento por parte del ingeniero Jorge Plaza Quispe, magíster, coordinador de desarrollo de software. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. De parte del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, las carreras de Tecnología Superior de Desarrollo de Software, la carrera de Tecnología en Ensamblaje y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, damos las total gracias por la disponibilidad en cuanto a la participación.